Muy buenos días, en esta oportunidad para hacer una entrega de un tema que realmente nos apasiona, que es el tema de la investigación. ¿Sí? Hay que decir que con respecto a la investigación en el Perú, la investigación ha pasado por una suerte de altas y bajas, ¿no? Durante los años 80 y 90, estas décadas perdidas del Perú, la investigación científica en universidades realmente cayó demasiado, cayó mucho, ¿no? A partir de los finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI, el Perú ha tratado de seguir la línea de la investigación muy profundamente. Se han hecho serios esfuerzos, sobre todo en universidades, institutos de investigación, para consolidar la investigación en el Perú, ¿no? Sin embargo, es un proceso que permanentemente deviene, cambia, y es un proceso que hay que orientarlo hacia aspectos y resultados concretos, ¿no? Algunos discrepan porque dicen que la investigación que hacemos en la universidad es una investigación muy científica, ¿no? Poco técnica, ¿de acuerdo? Y que de ahí un poco proviene de alguna manera nuestra relación con la dependencia con tecnologías externas, ¿no? Y que por el contrario nuestra investigación debería ser mucho más técnica, ¿sí? En todo caso, la investigación es necesaria para un país como el nuestro, para estudiantes de pre y posgrado, y para que la industria desarrolle y para cambiar la realidad. No tiene sentido una investigación que no nos ayuda a comprender, a entender y a cambiar la realidad. En ese sentido, hay que hablar de la investigación como un proceso lógico, permanente, ya sea subjetivo, objetivo, como un proceso en el cual básicamente hacemos uso de unas herramientas o de otras, pero la investigación es esto, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un proceso que cada uno definirá cómo pretende hacerlo, ¿no? Pero siempre hay que hablar de eso que llamamos las trampas de investigación. Entonces, dicho esto, diremos que la investigación es una necesidad. 1, 2, que todos los procesos requieren ser investigados y determinados cómo van a ser en el futuro y cómo van a cambiar en el futuro, ¿no? Y 3, esta investigación debe partir de la realidad, de tu realidad, de mi realidad, de nuestra realidad, ¿no? ¿Cuál es la primera trampa en la investigación? Vamos a poner por acá, por favor. Vamos a poner algunas trampas. Y la primera es investigar algo que no conoces, ¿sí? Investigar algo de lo que tienes un conocimiento muy básico o casi no tienes conocimiento. Algo que escuchaste decir o algo que leíste en un libro probablemente, o que te dijo un profesor o escuchaste en la radio, en la televisión, y dijiste, quiero investigar eso. Y esa es la primera trampa. ¿Sabes por qué? No tienes experiencia, no tienes información y no tienes la forma como hacerlo. Entonces, no hay que caer en las trampas de la investigación. La regla es, investiga algo que conozcas, investiga algo en lo que trabajas, investiga algo en lo que tengas mucho acceso a la información. La segunda trampa en la investigación, es depender de alguien más para encontrar información. Ojo. Con la experiencia que tengo yo puedo decir lo siguiente, ¿no? En muchas oportunidades me ha pasado eso, ¿no? Alumnos, alumnas que me decían, profesor, voy a investigar sobre esto, pero ¿tú trabajas en eso? No, no trabajo. Pero la persona que me da la información es una persona muy allegada a mí y me va a dar toda la información que necesito. ¿Saben qué? Llegó el momento, esta persona no le dio la información. Entonces, cuando tu información depende de otra persona, yo te diría, ten cuidado, porque eso podría ser una trampa. Otro elemento, estas que hemos decidido llamar trampas de investigación, es no definir el espacio temporal. Ojo. No definir el espacio temporal, ¿sí? Tú me dices, voy a investigar sobre la pesca en el Perú, ¿sí? Yo te digo, oye, ¿qué parte de la pesca en el Perú? ¿Cuál parte de la pesca en el Perú? ¿Vas a investigar la pesca artesanal? ¿Vas a investigar la pesca de consumo? ¿Vas a investigar la pesca industrial? ¿No? ¿Y de qué años? No me puedes decir, voy a investigar los últimos 200 años de la pesca en el Perú. No. Tienes que decirme a qué tipo de pesca vas a investigar y en qué espacio temporal. Es decir, yo podría decir, por ejemplo, voy a investigar la pesca de las empresas de consumo, de las empresas artesanales del año 2000 al 2015. De acuerdo, ¿sí? Del 2015 al 2020, ok, ¿sí? Además voy a hacer sobre un sector muy particular, solamente los que capturan calamares, que están en Tumbes. Ok, eso sí tiene validez.
¿sí? Pero tú conoces el problema, tú tienes la información, tú trabajas en eso, estamos de acuerdo, ¿no? Otra trampa, ¿no? Otra trampa, ¿no? El costo de la información. Por favor, hacer una investigación es costoso. En tiempos, en recursos, en materiales, ¿no? Entonces, muchas veces se nos desgasta, nos desgastamos, ¿no? Y resulta que acudimos a hacer una información que es muy costosa, porque tenemos que trasladarnos, tenemos que dedicarle tiempo, ¿no? Si hacemos entrevistas, hacer entrevistas, no puedes entrevistar a 3 personas, tienes que entrevistar a un grupo significativo de personas, y eso es posible que sea el insumo más importante, ¿no? Y resulta que tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿sí? Y ese tiempo se convierte en costo. Entonces, cuando la investigación es costosa, mi experiencia me lo dice, ¿no? Los alumnos terminan olvidando la investigación. Los investigadores, ¿no? Que hacemos una investigación en la que nos emociona mucho, en la que ya tenemos la información, ¿de acuerdo? Pero resulta que no tenemos tiempo para eso. Y si invertimos tiempo, tenemos que quitarle tiempo a otras actividades. Otro elemento junto con esto, la investigación cambia dependiendo si la persona es una persona adulta, ¿sí? O es una persona de pregrado, o es una persona de posgrado, ¿sí? Ojo, 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 ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros estudiantes de posgrado, nuestros estudiantes de posgrado tienen una serie de responsabilidades. Son padres, son gerentes, son jefes de su empresa, son dueños de su propia empresa, ¿no? Tienen su propia vida familiar, tienen su propia vida social, pero además están estudiando en la universidad. Y deciden hacer una investigación en la que hay demasiado insumo de tiempo, ¿sí? Y terminan tratando de hacer una investigación. Ahora, ¿qué pasa cuando son muy jóvenes, ¿no? Cuando las personas que están investigando provienen del pregrado? Uno tiene más capacidad para investigar, eso es definitivo, tiene más capacidad para bucear entre la información, ¿no? Probablemente su desventaja es el conocimiento, su ventaja es la experiencia, su ventaja es conocer a las personas que tienen información, pero son personas que tienen mucho más tiempo disponible para investigar. Entonces, no trates de investigar como fueras un alumno de pregrado y no trates de investigar como fueras un alumno de posgrado. Y finalmente, si tú eres una persona independiente que no pertenece a un pregrado y un posgrado, tienes las mismas circunstancias. Eres padre de familia, eres responsable de tu empresa, tienes una serie de jefaturas y tienes una serie de responsabilidades. Entonces tienes que delimitar dónde vas a investigar. Y por último, una última trampa, ¿no? Una última trampa está referida básicamente al modelo de investigación. Está básicamente referida al modelo de investigación. ¿Los modelos de investigación son distintos? Sí, los modelos de investigación son distintos, ¿no? Los modelos de investigación son distintos. Y cada autor dice que su modelo es mejor uno que el otro. Todos los autores dicen, mi modelo es mejor. Yo en particular, por favor, ustedes no tienen por qué pensar igual que yo. Yo considero que la mejor investigación es la investigación cuantitativa. Yo discrepo, no voy a decir discrepo. Yo, de alguna manera, no confío mucho cuando se hacen investigaciones a través de encuestas. Al menos que le pongas mucho tiempo a las preguntas, en una cantidad muy grande de preguntas y se puedan de alguna manera coligar si la persona nos está diciendo la verdad o si nos está diciendo algo distinto, ¿no? Yo siempre pongo algunos casos particulares, ¿no? McDonald's hizo una investigación sobre la opinión de los consumidores sobre la comida rápida, ¿no? Esto que llamamos la comida chatarra, ¿de acuerdo? Y después de una investigación cualitativa, de profundidad, ¿sí? Haciendo focus group y haciendo otras formas de investigación, llegó a determinar lo siguiente, ¿no? Las personas opinaban que mucho de la comida que se vendía en McDonald's era comida chatarra. Y opinaban que además, para que esta comida sea mucho más atractiva a la nueva tendencia de la comida sana, debería venderse más ensaladas en McDonald's, ¿no? ¿Qué decidió la dirección de McDonald's? Colocar en 5 restaurantes, en los más grandes de mayor venta, un salad bar enorme. Un salad bar donde tú podías comer todas las ensaladas que quisieras. Estas mismas personas que habían sido encuestadas y que habían dicho que había que tener más verdura junto con la carne y la hamburguesa, pues simplemente no le daban bola a la ensalada. Es decir, perdían una cantidad enorme de verduras diariamente porque la gente no consumía las ensaladas. Y la pregunta es, oye, ¿y los que respondieron a la encuesta de que querían más verdura en ensalada? Y alguien decía, no, pero que no son de la tienda. Eran personas de la misma tienda. Muchas veces el investigador cualitativo se enfrenta a un reto. Y el reto es, la persona
a la cual estamos entrevistando está mintiendo, está diciendo la verdad, está siendo objetivo en sus respuestas. Por eso las respuestas tienen que ser muchas respuestas, ¿no? En donde se repite 2 o 3 veces la misma respuesta y de ahí coligamos si la persona no está diciendo la verdad o si está mintiendo. Entonces, ojo, ojo, ojo. Yo no quiero inducir a nadie, pero yo estoy mucho más de acuerdo con la información cuantitativa, con la investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces, los modelos son varios. Ahora, por favor, es lógico que si tú estás en las ciencias empresariales tengas un sesgo, ¿no? Que yo lo tengo, por favor, que ustedes lo tienen, ¿no? Que estamos mucho más ligados al aspecto cuantitativo. Pero si estás hablando de una persona que está en investigaciones básicas, si estás hablando de una persona que está en investigaciones, por ejemplo, de la ciencia y la salud, es lógico que ellos tengan otro modelo de investigación mucho más adaptado a su realidad. Esto es lo que hacen los modelos con nosotros, ¿no? Yo no quiero decir que un modelo es bueno y el otro es malo, no, no. Quiero decir que ambos tienen sus diferencias, ambos tienen sus condiciones y ambos tendrás que definir cuál es el mejor modelo según tu investigación, según lo que tú deseas hacer, ¿no? Pero acá hay 3 temas. Voy a dejar acá las trampas y voy a poner acá 3 temas, ¿ya? El primer tema, ¿no? El tema a investigar. El tema a investigar, ¿sí? Ojo, 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 por favor, ¿sí? Define con anterioridad claramente cuál es el tema a investigar, ¿sí? Imagínate que tú eres financista, imagínate que eres contador, imagínate que eres estadístico, ¿no? Imagínate que quieres investigar sobre la pequeña y microempresa en el Perú, ¿sí? Por favor, la pequeña y microempresa en el Perú es muy variado, ¿no? Por lo tanto, define el tema de todo este espectro que se llama pequeña y microempresa. Ejemplo, ¿no? Yo podría mencionar, por ejemplo, en el tema de investigar, ¿no? Las microfinanzas y su influencia en el desarrollo de la micro y pequeña empresa productora de zapatos en la zona de Porvenir en Trujillo, del año 2015 al 2020. Repito, ¿ya? La influencia del sistema microfinanciero en el desarrollo de la pequeña y microempresa productora de zapatos del distrito de Porvenir en Trujillo, del 2015 al 2020. ¿Sabes qué? Eso tiene espacio temporal. Eso está puntualmente determinado. Estás hablando no de toda la microempresa en el Perú, estás hablando de un sector particular. Y no solamente eso, lo has definido geográficamente, del sector de Porvenir en Trujillo, ¿no? Y es probable que cuando realmente asumas la investigación, no encuestes a las 200 empresas de zapatos que están en Trujillo. ¿Qué vas a hacer? Vas a investigar 10 o 12 de ellas, 8 o 7 de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir traslapar los resultados que has obtenido al resto del sector. Entonces, el tema es sumamente importante, por favor, ¿no? Un tema distinto, por ejemplo, estás investigando la industria agrícola, estás investigando la producción agrícola en Perú, que también igualmente es sumamente, tienes grandes empresas exportadoras, agroexportadoras, tienes empresas cooperativas, también agroexportadoras, tienes pequeña y microempresas de producción nacional, tienes producción solamente para consumo. Entonces no me puedes decir que vas a estudiar toda la agroempresa en Perú, pues tienes que definir el tema claramente. Y junto con el tema, el problema a resolver, ¿sí? Junto con el tema, el problema a resolver. Por favor, y cuando hablamos del problema, esté puntualmente señalado. ¿Qué quiere? Productividad. Ah, ok, de acuerdo. Quiero finanzas, pero ¿qué parte de las finanzas? ¿No? El microcrédito, las microfinanzas, ¿no? Los periodos de financiamiento, o quieres investigar, por ejemplo, la madurez del crédito, ¿no? O el desarrollo de la bancarización en el Perú en tal sector, ¿no? Define por favor el tema, que el tema no sea muy amplio, que el tema sea algo que puedas abarcar, que puedas tomar y que puedas realmente definir, ¿no? Define el tema, ¿sí? Y que sea un tema muy, muy puntual. Ya lo dije hace un momento, productividad, eficiencia, eficacia, podría ser un tema, ¿no? Podría ser un tema, por ejemplo, cartera de carteras morosas, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber acá una inclinación básicamente al problema. ¿Qué problema es el que queremos abarcar, ¿no? Como diría algún autor, ¿no? Si tú tratas de resolver un problema muy, muy grande, es posible que no lo puedas resolver. Un problema que tratas de abordar un problema
que es muy grande para describirlo, para analizarlo, para sintetizarlo, no lo vas a poder hacer, ¿no? Por favor, ni siquiera el Ministerio de Producción o el Ministerio de Cultura o algún banco en el Perú podría asumir un tema como ese. Y por último, la metodología a seguir. Ya lo dije hace un momento, ¿no? Si tú me preguntarías a mí, yo inmediatamente diría que sea una metodología cuantitativa, ¿no? Pero por favor, eso defínelo tú, ¿sí? Tú quieres hacerlo de manera cuantitativa o de manera cualitativa. Ahora, por ejemplo, si vas a ciencias de la salud, tienes que elegir un modo que se adapte a tu realidad, se adapte a lo que tú quieres decir. Porque, por ejemplo, si es un epidemiólogo, ¿de acuerdo? El epidemiólogo va a estar orientado casi siempre en la estadística, pues, ¿no? Va a estar casi siempre orientado a las grandes masas, ¿no? A las grandes patologías, ¿no? Pero si trata, por ejemplo, de un especialista en cáncer y de un cáncer en particular, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, el cáncer prostático, ¿no? Oye, ahí está mucho más definido el tema. Y probablemente él sí realice una investigación de carácter cualitativo. Los modelos se diferencian del tipo de estudio, el diseño del estudio, ¿no? Con marcos teóricos similares, ¿no? En el tema del marco teórico, voy a bajar un poquito este cuadro, por favor, permítame. Voy a poner un poquito en el tema, para adaptar el tema del marco teórico, por favor. Finalmente, en el tema del marco teórico, ¿sí? Regla, ¿sí? Tiene que haber un marco teórico muy rico, por favor. No hay en ninguna universidad te van a poner un límite para el tema de las investigaciones que tú vas a publicar, de las que tú vas a investigar, ¿no? De los autores que tú vas a mencionar. Pero por favor, esto es algo que estamos siguiendo en casi todas las universidades. Tienen que haber tesis nacionales y tesis internacionales, primero. Segundo, las tesis tienen que ser relativas a tu tema, ¿sí? Y a tu tema y a tu modelo de investigación. ¿Y a qué me refiero? La tesis, si tú estás pensando en una tesis cuantitativa, tiene que ser, el marco teórico, las tesis que estás investigando tienen que ser cuantitativas o cualitativas, dependiendo de lo que tú hagas. Segundo, lo acabo de ver hace unos minutos, he estado revisando las tesis, por favor, y no hagas un marco teórico de un solo país, ¿no? Acabo de encontrar una alumna que solamente tiene mucha información de ahí, y todas sus referencias bibliográficas son de Ecuador. Todas sus tesis son de Ecuador, ¿no? A mí inmediatamente me llama la atención esto, ¿sí? Lógicamente he filtrado algunos párrafos, ¿no? Y me he dado cuenta que algunos párrafos son totalmente obtenidos de una revista ecuatoriana de investigación. Entonces, por favor, el marco teórico tiene que ser un marco muy rico. No coloques tesis de un solo país, no coloques tesis de una sola universidad, ¿sí? El marco teórico tiene que tener una correlación con la tesis que tú haces. Si tú haces una tesis cualitativa, las tesis que estás investigando son de carácter cualitativo, ¿no? Y finalmente, no hagas un marco teórico muy viejo, pues, muy antiguo, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, cuando tú estás hablando del tema de la administración, de la gestión de empresas, ¿sí? Es importante mencionar de repente a los autores clásicos, ¿no? Taylor, Fayol, pero por favor, yo lo pondré como referencia, pues, ¿no? Lo pondré de repente en un párrafo, pero no puede tener tu tesis 3 o 4 hojas de Taylor, 3 o 4 hojas de Fayol, ¿no? Ni siquiera 3 o 4 párrafos de Taylor y Fayol, ¿no? ¿Qué quiere decir que la administración no ha desarrollado más de Taylor y Fayol? ¿No? Mínimo deberías tener aspectos de investigación del siglo presente, ¿no? Deberías tener, por ejemplo, a Kaplan y Norton, ¿de acuerdo? Deberías tener a Kaplan y Norton, que no son de este siglo, pero son de final del siglo XX, ¿sí? Deberías tener condiciones para decir que la tesis tiene la posibilidad de generarse como una tesis actual, ¿no? Entonces, el marco teórico, además de la tesis, refleja a los autores, a los libros, a las investigaciones que tú estás haciendo referencia. Pero la regla es, ten un marco teórico actual, ten un marco teórico que tenga estas condiciones de actualidad, ¿no? Y un elemento más, ¿no? Un elemento más, el tema de la bibliografía, por favor. Yo sé que muchos de ustedes no me van a creer lo que voy a decir. Yo hace menos de un año fui jurado de tesis por una persona que quería titularse. De antemano me dijeron que era un señor ya de avanzada edad
y que quería sacar el título de magíster, ¿no? El señor este tenía mucha experiencia en tema minero y había abarcado un tema de minería, de pequeña y mediana minería, ¿no? Pero yo cuando evalúo una tesis, y se lo digo porque eso se lo va a decir cualquier profesor, ¿no? Veo 3 o 4 cosas, ¿no? No puedo leerme toda la tesis, por favor. Pero lo primero que veo es la matriz de consistencia, para ver si hay exactamente, redundando la verdad, consistencia entre el problema, los objetivos y las hipótesis, ¿no? Y si realmente hay coherencia y hay congruencia entre estos temas, ¿de acuerdo? Lo segundo que reviso es revisar la bibliografía, ¿no? Estábamos en esta sustentación y yo revisé la bibliografía y me encontré con 3 o 4 referencias de Wikipedia, ¿no? A mí me pareció increíble. Yo creo que ese no fue un error del maestrista, creo que ese fue un error del asesor, ¿no? El asesor debió darse cuenta de eso, ¿no? Porque no puedes poner en tesis aspectos de una revista, no puedes poner en tesis de un periódico, ¿de acuerdo? De una enciclopedia abierta como es Wikipedia, ¿no? Eso no es académico. No entra, por favor, Blogspot, ¿no? Y menos aún cosas como El Rincón del Vago, Tareas Bien Hechas o cosas como esas, ¿sí? La bibliografía que decimos es una bibliografía académica. Tú me dices, pero yo he tomado la revista de ciencia de la Universidad de Pittsburgh. Bacán, ¿de acuerdo? Bacán, pero es una revista académica, ¿no? Pero si tú vas a tomar la revista del gremio de zapateros de Guadalajara, ¿no? De los que producen zapatos en Guadalajara, yo diría, oye, ¿qué tan académica es esa revista? ¿No? ¿Por qué? Porque usualmente la revista la redacta un periodista. Y lo más usual es que el periodista exprese su opinión y puede decir cosas como el gremio de zapateros en Guadalajara es el de más baja calidad en el mundo, o es el de mejor calidad en el mundo. Y la pregunta es, ¿en qué se basa para expresar una opinión que podría ser totalmente subjetiva? Y tú lo estás tomando para tu tesis, ¿no? Entonces, la bibliografía tiene que ser otro aspecto sumamente definido, ¿no? Y finalmente, dentro de este proceso, ¿no? Tendremos que establecer no solamente estos aspectos, sino que además es un tema que es importante, ¿no? El tema de la estadística. Lo pongo por acá, por favor. Disculpen. El tema de la estadística, ¿sí? Tus datos estadísticos, ¿sí? Igual, por favor, la estadística no puede ser muy antigua, muy añeja, muy vieja. La estadística no puede ser de una sola fuente de información. La estadística no puede ser de una revista, de un periódico, ¿no? Y tú me dices, no, es que estoy utilizando el diario Gestión, que es un diario empresarial. No, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Tiene que ser de una revista académica, tiene que ser un diario académico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dicho esto, vamos a ver lo siguiente, 23:36, a ver, un ratito, por favor. A ver. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de estos grandes modelos de investigación, tanto el modelo cuantitativo como el modelo cualitativo, ¿no? Por favor, no quiere decir que uno sea bueno o malo para nada, son diferentes, tienen diferentes formulaciones, ¿no? Tienen diferentes formas de hacer, de mirar las cosas, de abordar la investigación. ¿Los dos son buenos? Claro que sí, los dos son buenos, ¿no? Pero, insisto, depende de tu tiempo, depende del costo, depende de lo que estés investigando, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Yo en particular, que tú no tienes que pensar igual que yo me inclino más siempre por una investigación de carácter cuantitativo, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿y cómo es una investigación cuantitativa? Tomen en consideración lo siguiente, una investigación cuantitativa es esencialmente deductiva. Partimos de una realidad, analizamos datos estadísticos puntuales, congruentes, con respecto al espacio temporal que tú estás investigando, y de ahí sacamos una deducción. Es una deducción de carácter deductivo, ¿no? ¿Qué se emplea? Se emplea mucho la estadística. Y estadística de fuentes formales, ¿sí? Es totalmente objetiva, ¿no? No nos involucramos con opiniones, ¿no? Lo que no quiere decir que en una investigación cuantitativa no puede haber opinión de expertos. Claro que sí.
A manera de matizar lo que estamos hablando del tema estadístico, podría haber opinión de expertos. Pero son opiniones aisladas, puntuales, sobre un tema en particular, ¿no? Obviamente junto con esto, ¿no? Permite formular una tesis, ¿no? Ambas realmente permiten formular una tesis, tanto la cuantitativa como la cualitativa, ¿no? Analiza, no diríamos que analiza, yo diría que analiza más el aspecto estadístico, por eso algunos autores dicen que es algunas veces muy superficial, ¿de acuerdo? Lo cual podría ser discrepante, pero se analizan métodos de carácter cuantitativo, ¿no? Y emplea los datos expresados numéricamente, y finalmente se habla de grandes muestras de datos, ¿no? 3, 4, 5, 10, 15 años agrupados. Esta es la investigación cuantitativa. Sin embargo, junto con esto aparece la investigación de carácter cualitativo, ¿sí? Mientras que la primera es deductiva, esta, la cualitativa, es de carácter inductivo. Como que tú induces la investigación a tomar una decisión, a tomar ciertas conclusiones, ¿no? Emplea la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de este proceso lo que haces es agrupar un conjunto de personas que de manera lógica vas obteniendo información de ellos, ¿de acuerdo? Ordenada y lógicamente, ¿sí? Es subjetiva porque ingresa mucha información de personas, ¿no? Muchas opiniones de personas. Por eso a veces se distorsiona, tiene que ser el investigador muy cauto para saber qué opinión es la buena, la que vale la pena tomar y la que hay que desechar. Obviamente, igual que el anterior, formula tesis, ¿no? Analiza en profundidad los temas, y es cierto, ¿no? Analiza en profundidad los temas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú hablas, por ejemplo, a mí me ha tocado tocar con el Ministerio de la Mujer el tema de la violencia en el grupo familiar y la violencia sexual, ¿de acuerdo? Y por favor, resulta que cuando tú abordas un problema como el tema de la violencia sexual, ¿no? Hay que ingresar a una metodología mucho más cualitativa, ¿de acuerdo? Analizar casos por casos y saber de dónde proviene y hacia dónde va esta violencia, ¿no? Y mira, tal vez uno de los informes más interesantes sobre la violencia sexual fue este que se llama el caso de la policía femenina, ¿no? Que se toma en consideración la opinión de la policía femenina y se le hace una batería casi de preguntas, de 90 preguntas, ¿de acuerdo? Y se toma en varias comisarías a varias oficiales de la policía femenina, ¿no? Para un poco investigar cuál es su visión del problema, ¿no? Qué es lo que genera el problema y hacia dónde va ese problema, ¿no? Y sí, es muy rica la investigación cualitativa, ¿no? Y la información que sacas es muy profunda, tan profunda que tienes que dejar de lado algunas cosas, porque no las puedes investigar todas. Obviamente junto con esto emplea las categorías, ¿no? Es decir, categoriza los problemas, ¿no? Categoriza los problemas y son para grupos pequeños, ¿no? Entonces, no es que la investigación cuantitativa sea buena y la cualitativa sea mala, para nada, ni viceversa, ¿no? Para nada, pero sí debes tomar en cuenta que una te puede llevar más tiempo que otra, pero por favor yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Depende de, ¿no? Oye, si tú estás haciendo un informe, por ejemplo, sobre la violencia familiar y trabajas en el Ministerio de la Mujer, pero además tienes acceso a las personas que han sido violentadas sexualmente, oye, bacán, ¿no? Extraordinario, genial, ¿no? Se puede hacer una cosa como esa. Uno de los modelos de investigación, tendríamos que ser que uno de los modelos más relevantes, uno de los modelos que más es la investigación básica. Recordemos que la investigación básica está relacionado a crear nuevos conceptos, a crear un nuevo conocimiento, ¿sí? En la cual básicamente el investigador lo que hace es aportar un nuevo conocimiento. A este llamamos la investigación básica, ¿no? Y el único objetivo, ampliar el conocimiento. Como decía mi profesor, ¿no? La tesis del investigador básico está un paso adelante de la línea del conocimiento. Está un paso adelante de la línea de conocimiento. Junto con ello tenemos la investigación aplicada, que recordemos que la investigación aplicada es mucho más apropiada, por ejemplo, para las ciencias médicas, para la ciencia de salud. ¿Por qué? Porque recuerden que es una investigación que manipula la muestra, una investigación que es intromisiva, ¿no? Ingresa en este caso, imagínense que estuviéramos haciendo análisis de investigación en base a animales, ¿no? Y podríamos hablar de cómo la piel del animal reacciona a ciertas sustancias reactivas, por ejemplo, a ciertas condiciones, ¿no? De clima, ¿no? Y los cambiamos al animal, llevamos al animal a la sierra, llevamos al animal a la costa, además le aplicamos ciertas sustancias, ¿no?
Entonces, a partir de ahí se deducen una serie de hechos, ¿no? Junto con eso tenemos la investigación descriptiva. Y la investigación descriptiva básicamente lo que podemos hacer es describir un problema, ¿sí? Describir un problema, ¿de acuerdo? Y suelen ser investigaciones que abarcan muchas investigaciones anteriores, ¿no? Y que de alguna manera logra coligar todas estas investigaciones y llegar a una conclusión. La otra investigación es la investigación explicativa. En la investigación explicativa, básicamente también llamada la investigación analítica, ¿no? Cuando se permite el análisis de relación entre dos o más variables, ¿no? Este análisis correlacional, recordemos que es el que usualmente estamos tratando de aplicar en nuestras universidades, ¿no? En el cual tratamos de ver cómo se comportan dos variables, ¿sí? En la que una de ellas es independiente y la otra es dependiente. Vamos a verlo unos minutos. Y finalmente el tema experimental, ¿no? En el tema experimental recordemos que son datos obtenidos por el investigador en donde se manipula una sola variable y se espera la respuesta de la otra. Por ejemplo, lo que hablábamos de el tema del análisis de la reacción de la piel de los animales ante ciertas sustancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una investigación como esta, básicamente estamos hablando de una investigación de carácter experimental, ¿no? Junto con estos modelos tenemos el modelo longitudinal, ¿no? En un modelo longitudinal, ¿qué pretendemos hacer, no? Las variables se miden en diferentes ocasiones, ¿no? Presente, pasado y futuro. Y la otra, que es la más usual, es la transversal, en la cual medimos la variable una sola vez, ¿no? ¿Por qué esta transversal es mucho más utilizada en la investigación? Porque nos referimos a problemas concretos y la evaluación, o en este caso el comportamiento de la variable, la estudiamos o la completamos en un solo momento. Esto, por ejemplo, lo decimos con el tema relacionado al espacio temporal, ¿no? Esta variable en este espacio temporal, ¿de acuerdo? Finalmente, permítanme explicar cómo se van a correlacionar las variables. Permítanme, por favor. Hemos dicho hace unos momentos que casi siempre propendemos a una investigación de carácter correlacional, ¿no? Bien, recordemos que hemos dicho que estamos propendiendo mucho a el análisis correlacional, donde una variable es la variable independiente y la otra es la variable dependiente. Y analizamos la relación entre esta independiente y de esta independiente. Definitivamente la independiente no explica la razón de ser, sin embargo la forma como se determina, cómo se mueve, cómo se analiza la dependiente es porque esta primera influye en la segunda. Ejemplo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esta es mi variable x, ¿sí? Y esta variable x es mi variable independiente, ¿de acuerdo? Y acá hay un conector, ¿Y qué podría ser el conector? Por ejemplo, el verbo influye, ¿no? Influye, impacta, determina, ¿no? Y decimos, ¿no? Por ejemplo, cómo las finanzas influyen, cómo las finanzas determinan, cómo las finanzas impactan, por ejemplo, en la productividad, en la competitividad, vamos a ponerle, en la competitividad de la pequeña y microempresa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos variables, permítanme cambiar esto acá, permítanme poner, y tenemos la variable x, que es la variable independiente, y la variable y, que es la variable dependiente. Y dijimos hace un momento, por ejemplo, cómo la microfinanzas impacta, ¿no? Influye en el desarrollo de la competitividad de la pequeña y microempresa, de las personas que producen zapatos en la zona de Trujillo, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos dos variables. Esta, por favor, es la dependiente, ¿sí? Y acá estamos hablando de un tema puntual, ¿no? Las microfinanzas, ¿de acuerdo? Pero cuando yo hablo de las microfinanzas, por ejemplo, y estoy hablando del otro lado de la competitividad, mi primer problema o mi primer objetivo, ¿no? Sería básicamente las microfinanzas y su influencia. Voy a poner la palabra influencia, por favor. La primera, y su influencia en la, como hemos dicho, competitividad acá. Voy a poner acá productividad. ¿De acuerdo? Productividad. La segunda, las microfinanzas y su influencia nuevamente en la
voy a poner eficiencia. ¿De acuerdo? Y tercero, las microfinanzas y su influencia en las exportaciones de zapatos. ¿Sí? Ojo, ojo, ojo. Aquí se ve claramente la relación entre esta variable independiente y esta variable dependiente. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, este término, microfinanzas, se repite. Y las variables que cambian son estas que están acá. ¿Cuál es uno de los problemas más usuales que he visto, ¿no? Que acá crean dos variables. Por ejemplo, dicen, ¿no? La producción y la calidad y su influencia en las microfinanzas, la producción y la calidad y su influencia en la competitividad de la pequeña y microempresa. Oye, estás poniendo dos variables acá. Es decir, tendrías X y voy a ponerle por acá, por favor, Z. ¿De acuerdo? Tendrías dos variables acá con las tres variables allá. ¿No? ¿Sabes qué? Esto no va. Y no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero tendrías que duplicar la cantidad de información, la cantidad de variables y la cantidad de veces que haces esto, ¿no? Tendrías que poner producción, calidad y cada uno de esos elementos definidos con cada una de estas variables, ¿de acuerdo? Otro problema que hemos visto en el desarrollo de las tesis, ¿no? Que toman acá microfinanzas, acá toman competitividad y por acá me ponen, por ejemplo, ¿no? Microfinanzas y microfinanzas y ponen por acá, por ejemplo, una variable que no encaja en competitividad. Ojo, ojo, ojo. Lo primero que te voy a preguntar, oye, ¿cuáles son las variables de la competitividad? ¿Con qué autor estás definiendo competitividad? Y tú mires, estoy definiendo competitividad con Arthur Arneson, ¿no? Estoy definiendo competitividad con Mongrup, ¿de acuerdo? Oye, y Mongrup tiene 9 definiciones para la competitividad. Y cuando habla de competitividad, habla de productividad, habla de eficiencia, habla de calidad, habla de exportaciones, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, oye, pero es que para ser competitivo tienes que ser productivo, para ser competitivo tienes que ser eficiente, para ser productivo, casualmente los competitivos tienen capacidad para exportar, ¿no? No, es que a mí se me ocurrió que ahí podía caer, por ejemplo, diseño, ¿no? Y dices, las microfinanzas y su influencia en el diseño. Oye, ¿el diseño es una variable de la competitividad? Porque yo te lo voy a preguntar, ¿eh? Si yo soy tu asesor de tesis o soy tu jurado de tesis, lo primero que te voy a preguntar es esto que está acá, que se llama competitividad, ¿sí? Eso que está ahí, que se llama competitividad, ¿está en relación con estas variables? ¿Y qué autor lo dice? ¿Qué autor dice que las variables de competitividad son estas que están acá? Por eso, junto con la matriz de consistencia, ¿no? Hacemos nuestra matriz de correlación, ¿no? De qué tan correlacionados están nuestros trabajos que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es parte del trabajo, del producto que debemos hacer. Finalmente, chicos y chicas, vean ustedes, cuando hacemos un trabajo de investigación, por favor, no hay que crearnos más problemas de lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? Voy a repetir a manera de conclusión algunas de las cosas que hemos dicho. 1. Hacer investigación, algunas veces nos enfrentamos a algunas trampas. La trampa más usual, la trampa de tiempo, dinero, costo, ¿sí? La trampa más usual, no definir el espacio temporal. La trampa más usual, ¿no? Creer que la información que otra persona nos va a dar va a ser fidedigna, vamos a confiar en ella y nos la va a dar oportunamente. Entonces, enfréntate a esto reconociendo estas trampas, ¿no? Segundo elemento, cuando hablas de la investigación, por favor, define un modelo, ya sea cualitativo o cuantitativo, el que tú desees, dependiendo de la especialidad que estés. Tercer elemento, define la bibliografía, que esté claramente correlacionada con las variables que estamos haciendo. Otro elemento más, ¿no? Cuando hablamos de este proceso de hacer investigación, recuerda que queremos originalidad, y es algo que no he dicho anteriormente, ¿no? Yo. Además de utilizar el Turnitin que nos facilita la universidad, además de utilizar esto, también hago mi propia investigación, ¿no? Yo tomo pedazos, ¿no? Tomo retazos de tu tesis y la comparo con una serie de elementos, por ejemplo, en Google, ¿no? Pero, por ejemplo, agarro una revista de investigación y comparo esto, ¿no? Entonces, toma en cuenta que la originalidad es importante, ¿no? ¿Cuál es la regla?
¿sí? Plagio es igual que copia. Y copia es igual que plagio. No son palabras distintas. Primero. Segundo, tu tema tiene que ser lo suficientemente original como para poder definirlo como investigación. Pero si tú vas a mencionar un autor, ¿sí? Si tú vas a colocar las palabras de un autor, menciona el nombre, menciona el año, menciona el editorial, ¿no? Trata de guardar el esquema académico, ¿no? Porque no hay otra forma de hacerlo. Muy bien, chicas y chicas, muchas gracias. Vamos a esperar sus comentarios, por favor. Espero que haya sido de su agrado. Y vamos a formular otros elementos relacionados a la investigación. Muchas gracias, nos quedamos aquí.